Dicen que el silencio puede ser un refugio, pero también puede convertirse en una prisión. Durante los primeros meses de la pandemia, cuando el mundo entero se detuvo, millones de personas quedaron atrapadas no solo en sus casas, sino también dentro de sus propias mentes. Entre ellas estaba Mariana, una mujer de fe sencilla, trabajadora, que había pasado su vida cuidando de los demás. Pero aquel año, el 2020, la encontró sola, completamente sola. Las calles vacías, las iglesias cerradas, los abrazos prohibidos. La fe, que siempre había sido su refugio, empezó a parecerle distante, como si Dios también hubiese guardado silencio. Al principio, pensó que solo era tristeza, una fase, pero poco a poco, esa sombra se fue extendiendo por cada rincón de su alma. Mariana despertaba sin ganas de levantarse. Las noticias hablaban de muerte, de miedo, de desesperanza. Y en su interior, algo se apagaba cada día un poco más. Había perdido a su madre a causa del virus. Y con su partida, también perdió la última persona con quien hablaba cada mañana. El teléfono ya no sonaba. Las oraciones ya no tenían fuerza. La Biblia, que siempre reposaba sobre su mesa, quedó cerrada durante semanas, cubierta de polvo. ¿Dónde estás, Dios?, preguntaba en voz baja, mirando al techo mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Era una pregunta que no buscaba respuesta, porque en el fondo, ella sentía que él ya no la escuchaba. Las noches eran más largas que nunca. El silencio de su casa se mezclaba con el eco de sus pensamientos. A veces, el miedo era tan profundo que le costaba respirar. No sabía si temía más al virus o a su propia tristeza. Su fe se debilitó al punto de creer que tal vez todo lo que había aprendido en la iglesia había sido solo una ilusión. Pero lo más doloroso fue sentir que había perdido el sentido de su vida. Mariana, que siempre había sido luz para otros, ahora caminaba entre sombras. Y así, día tras día, el aislamiento se volvió una cárcel invisible. No había gritos, no había ruido, solo un silencio denso que pesaba sobre su corazón. Era como si el mundo entero hubiera olvidado cómo respirar. Hasta que una tarde, exhausta, se derrumbó frente a la ventana abierta. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras y una lluvia suave comenzaba a caer. Mariana miró al horizonte y en medio de aquel gris sin esperanza, murmuró las palabras más sinceras que había dicho en mucho tiempo. Señor, si todavía estás ahí, si aún me escuchas, no me dejes caer más. Fue una súplica pequeña, casi sin voz, pero en el silencio algo cambió. Una sensación leve, imperceptible, comenzó a nacer dentro de ella, como un suspiro que traía consigo una promesa. En ese instante, sin entender por qué, Mariana sintió la necesidad de volver a abrir su Biblia. Y lo hizo. Sus dedos temblaban cuando pasó las páginas, hasta que sus ojos se detuvieron en un versículo que parecía esperarla desde siempre. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34, 18. Mariana cerró los ojos y por primera vez en meses respiró profundo. El silencio no desapareció, pero ya no era el mismo. Había algo distinto en él. Una presencia, suave pero real, que empezaba a llenar el vacío. Y aunque no lo sabía aún, ese pequeño acto de fe sería el inicio de su sanación. Porque a veces Dios no habla con palabras, sino con un susurro que solo puede oírse cuando el alma se rinde por completo. ¿Alguna vez sentiste que Dios guardaba silencio? Quédate hasta el final de este testimonio, porque lo que sucedió después cambiará la forma en que entiendes la fe, el dolor y los milagros. Después de aquella oración, Mariana pensó que quizá el dolor empezaría a ceder, pero los días siguieron igual. El peso en su pecho no desapareció, y cada amanecer parecía una repetición del anterior. La misma soledad, el mismo vacío, la misma sensación de estar atrapada dentro de sí misma. Sin embargo, algo en su interior había despertado. Una chispa, pequeña pero insistente, la impulsaba a levantarse y volver a intentarlo. Empezó a encender una vela cada mañana. No sabía bien por qué. Tal vez porque esa llama, por diminuta que fuera, le recordaba que aún había luz. A veces se sentaba frente a la ventana con su taza de café y hablaba con Dios en silencio. No oraciones largas, no frases ensayadas, solo pensamientos sueltos. Estoy cansada, Señor. ¿Por qué me dejaste sola? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y aunque el cielo permanecía callado, esas conversaciones se convirtieron en su único hilo de esperanza. Pero un día, la tristeza se hizo insoportable. Había pasado más de un año desde la muerte de su madre. Los amigos que antes la llamaban ya no lo hacían.
y el mundo parecía seguir adelante mientras ella seguía atrapada en aquel invierno del alma. Esa mañana, se miró al espejo y no se reconoció. Su rostro estaba pálido, sus ojos apagados. Sintió que no quedaba nada de la mujer alegre que solía cantar en la iglesia, la que abrazaba a todos, la que creía que la fe podía mover montañas. Esa fue la primera vez que pensó que su vida ya no tenía valor. Y con ese pensamiento, algo dentro de ella se quebró. Mariana se arrodilló en el suelo y comenzó a llorar sin consuelo. No era un llanto de tristeza, sino de agotamiento, de rendición, de no poder más. En su desesperación, golpeó el suelo con las manos y gritó con todas sus fuerzas: «Si realmente existes, dime que todavía hay esperanza. Dime que mi vida no terminó aquí». El eco de su voz resonó por toda la casa vacía, y en medio de aquel grito, algo sucedió. Una notificación en su teléfono rompió el silencio. Era un mensaje de un número desconocido. Mariana, con los ojos hinchados, lo leyó sin muchas ganas. El texto decía: «Hola, soy Ana. No sé si recuerdas, trabajamos juntas hace años. Hoy sentí en mi corazón la necesidad de escribirte. No sé por qué, pero quiero que sepas que Dios te ama y no te ha olvidado». Mariana quedó inmóvil. No podía creer lo que estaba leyendo. Era como si su grito hubiese atravesado el techo y alguien, del otro lado, lo hubiese escuchado. Volvió a leer el mensaje una y otra vez, y cada vez que lo hacía, una sensación cálida le recorría el cuerpo. Era como si esas palabras hubiesen sido escritas por el propio Dios. Respondió con timidez, agradeciendo el gesto. Pero Ana insistió. Quería llamarla, hablar con ella. Y aunque Mariana dudó, porque su voz temblaba, porque su corazón aún estaba roto, finalmente aceptó. Esa llamada duró más de una hora. Ana habló de fe, de esperanza, de los días en que también había sentido que Dios la había abandonado. No le ofreció respuestas, solo compañía. Y al final, antes de colgar, le dijo algo que Mariana jamás olvidaría. Cuando creas que Dios guarda silencio, recuerda que Él a veces responde a través de otros. Y hoy, me usó a mí para recordarte que no estás sola. Mariana lloró de nuevo, pero esta vez fue distinto. Era un llanto que limpiaba, que aliviaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que una puerta se había abierto. Aquel día, entendió que Dios no había estado ausente. Simplemente, había estado obrando en silencio, preparando los hilos invisibles que volverían a unir su corazón con la vida. Y aunque el dolor seguía ahí, algo cambió profundamente en ella. Una voz interior, suave, constante, empezó a decirle: «Aún no terminó. No te rindas». Y si lo que llamas silencio fuera, en realidad, el momento en que Dios más trabaja en tu vida, no te pierdas el siguiente capítulo, porque lo que está a punto de ocurrir marcará el principio de un verdadero milagro. Después de aquella llamada, algo en Mariana comenzó a despertar. Era como si una brisa suave hubiese entrado por una ventana que llevaba meses cerrada. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió acompañada. Y aunque el dolor seguía ahí, ya no lo dominaba por completo. Ana comenzó a llamarla cada semana. A veces hablaban de cosas simples, recetas, recuerdos, anécdotas del trabajo. Otras veces, compartían versículos, oraban juntas a través del teléfono. Mariana se dio cuenta de que, poco a poco, esas pequeñas conversaciones iban reconstruyendo algo dentro de ella. Su confianza. No era una sanación repentina. Era un proceso lento, casi invisible, como una semilla que germina bajo tierra antes de asomar al sol. Pero cada palabra, cada gesto, cada oración, la acercaban más a ese Dios que creía haber perdido. Un domingo, mientras escuchaba una transmisión en línea de su iglesia, el pastor dijo algo que la hizo llorar. A veces Dios no quita el dolor de inmediato, porque el milagro más grande no está en lo que cambia afuera, sino en lo que Él transforma dentro de ti. Esas palabras se clavaron en su corazón. Mariana comprendió que había estado esperando que Dios borrara su tristeza de un solo golpe, pero ahora entendía que Él no estaba borrando su historia, sino escribiendo una nueva. Esa noche, se sentó frente a su Biblia abierta. Volvió al Salmo 34, el mismo que había leído aquella tarde de desesperación. Y esta vez lo leyó en voz alta, con lágrimas en los ojos, pero también con gratitud. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Por primera vez en meses, sintió paz, una paz profunda, suave, que no dependía de las circunstancias. Era como si una luz interna hubiera empezado a brillar de nuevo, no por la ausencia de oscuridad, sino porque había aprendido a confiar incluso dentro de ella. Mariana comenzó a salir de casa.
Primero al pequeño jardín del edificio, luego a la esquina para comprar pan. Cada paso, por insignificante que pareciera, era una victoria. El mundo todavía hablaba de pérdidas, pero ella ya empezaba a ver señales de vida en todas partes. En el canto de un pájaro, en una flor que brotaba entre el cemento, en la sonrisa de un vecino. Ana la animó a participar en un grupo virtual de oración. Mariana dudó, pero finalmente aceptó. Y allí, al escuchar a otras personas compartir sus propias luchas, entendió algo poderoso. No era la única que había sentido miedo, soledad o desesperanza. La fe no era un refugio para los perfectos, sino el hogar de los heridos. Cada testimonio que escuchaba la conmovía profundamente. Alguien que había perdido su trabajo y aún así agradecía cada día. Otra persona que había enfermado de COVID, pero encontraba consuelo en la oración. Cada historia era una chispa, y juntas formaban una llama de esperanza que comenzaba a arder dentro de ella. Fue entonces cuando Mariana decidió escribir en un papel una frase sencilla. Mi fe no murió, solo estaba dormida. La pegó en el espejo, justo donde antes no se reconocía. Y cada mañana, al mirarse, la repetía en voz baja. Era su nueva declaración, su promesa. Con el paso de las semanas, la sonrisa regresó a su rostro. No una sonrisa forzada, sino la de alguien que ha aprendido a confiar incluso cuando no ve el camino completo. Mariana había dejado de buscar respuestas, y en su lugar había comenzado a buscar presencia. Y la presencia de Dios, de algún modo misterioso, estaba en todas partes. Un día, mientras oraba, sintió algo muy claro en su corazón. Comparte lo que he hecho por ti. Y esa frase resonó como un llamado. No sabía cómo, ni con quién, pero entendió que su historia no era solo suya. Era un testimonio que podía encender otras almas que aún caminaban en la oscuridad. ¿Y si tu herida también pudiera sanar a otros? Acompáñame en el próximo capítulo, donde Mariana descubrirá que el propósito más grande del dolor es convertirle en esperanza para los demás. El llamado en su corazón se hizo imposible de ignorar. Mariana no sabía por dónde empezar, pero algo dentro de ella le decía que debía compartir su historia. No porque ya estuviera completamente sana, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, se sentía viva. Así, una mañana, tomó su cuaderno y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron entre lágrimas, como si cada frase limpiara un poco más su alma. Escribió sobre su miedo, su soledad, sus noches de llanto, pero también sobre la mano invisible que la sostuvo cuando creyó que todo había terminado. Mientras escribía, recordó los días en que no podía levantarse de la cama, cuando el silencio era su único compañero, y comprendió que aquel silencio no había sido castigo, sino preparación. Dios no había guardado silencio para alejarse, sino para enseñarle a escucharle en lo profundo. Esa comprensión cambió todo. Su dolor ya no era su enemigo, era su testigo, y su historia, una carta viva del amor de Dios. Ana fue la primera en leer lo que había escrito. Lloró al hacerlo. Le dijo, tienes que compartir esto. Hay muchas personas viviendo lo mismo que tú viviste. Tu historia puede ser la respuesta que están pidiendo en oración. Mariana dudó. No se sentía lo suficientemente fuerte ni elocuente. Pero Ana insistió. No necesitas ser fuerte. Solo necesitas ser sincera. Así, un día, con el corazón temblando, grabó un breve vídeo desde su casa. No tenía luces, ni maquillaje, ni palabras ensayadas. Solo ella, una Biblia abierta y una fe que volvía a despertar. Contó cómo la pandemia la había llevado al borde del abismo, cómo sintió que Dios la había abandonado, y cómo, en el momento más oscuro, una simple llamada cambió su destino. El vídeo fue publicado en un grupo pequeño de oración. Mariana pensó que nadie lo vería, pero en pocas horas comenzaron a llegar mensajes. Personas de distintos países le escribían diciendo, «Gracias por tus palabras. Yo también pensé que Dios me había olvidado. Tu historia me devolvió la esperanza». Mariana no podía creerlo. Aquello que un día fue su mayor herida, ahora se había convertido en su ministerio. Cada mensaje era un recordatorio de que nada en la vida es en vano, que incluso el dolor, cuando se entrega en las manos de Dios, puede transformarse en un canal de luz. Empezó a participar en transmisiones en vivo, orando por otros. Su voz temblaba al principio, pero poco a poco comenzó a llenarse de convicción. No hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia, desde el lugar donde el alma ha sido rota y luego restaurada por la gracia. Un día, alguien le escribió, «Mariana, no me conoces, pero gracias a tu testimonio decidí no quitarme la vida.
Hoy creo que Dios aún tiene un propósito para mí. Mariana leyó ese mensaje y lloró como nunca antes. No de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que solo podía expresarse en lágrimas. Comprendió, con total claridad, que el milagro que había pedido no solo había ocurrido en ella, sino también a través de ella. Dios no solo la había sanado, la había enviado. Su historia, que nació en la oscuridad, ahora iluminaba el camino de otros. Desde entonces, cada vez que alguien le decía gracias, Mariana sonreía y respondía: no me des las gracias a mí. Dale las gracias a aquel que nunca dejó de escucharme, incluso cuando yo creía que no estaba. Y en cada palabra, en cada gesto, en cada oración compartida, el eco de su fe se multiplicaba. Lo que un día fue un susurro de desesperación, ahora era un canto de esperanza. Mariana entendió que la verdadera luz no es la que brilla cuando todo está bien, sino la que se enciende en medio de la oscuridad y se niega a apagarse. ¿Alguna vez sentiste que tu historia no tenía sentido? Quédate conmigo en el siguiente capítulo, porque Mariana descubrirá que Dios no solo restaura, sino que también recompensa la fe que persevera. El tiempo pasó, y con él, el mundo comenzó lentamente a despertar de aquella larga noche de pandemia. Las calles volvieron a llenarse de voces, los templos abrieron sus puertas, y el sonido de los abrazos volvió a ser posible. Pero para Mariana, el cambio más grande no estaba fuera, estaba dentro. Había aprendido a mirar la vida con ojos nuevos. Agradecía cosas que antes pasaban desapercibidas: el amanecer, el canto de los pájaros, una conversación sencilla. Cada detalle era un recordatorio de que Dios seguía obrando, incluso en los silencios. Su testimonio empezó a difundirse más de lo que imaginaba. Personas de diferentes ciudades la invitaban a compartir su historia en encuentros virtuales, grupos de oración e incluso en iglesias cuando las restricciones comenzaron a levantarse. Mariana no se consideraba una predicadora, solo una mujer que había sido tocada por la misericordia. Una tarde, fue invitada a hablar en una pequeña comunidad rural. Aceptó, aunque en el fondo sentía miedo. No por hablar, sino por revivir lo que había sufrido. Pero cuando subió al pequeño altar, miró los rostros de las personas reunidas, algunos con lágrimas, otros con esperanza, y supo que estaba exactamente donde debía estar. Con voz serena, comenzó diciendo: yo también pensé que Dios me había olvidado, pero entendí que Él nunca deja de escribir, incluso cuando parece que la historia ha terminado. La sala quedó en silencio. Sus palabras, sencillas y verdaderas, tocaron corazones. Habló del dolor, de la pérdida, del miedo, y de cómo, cuando entregó todo a Dios, Él transformó su oscuridad en propósito. Al final de la reunión, una mujer mayor se acercó y le tomó las manos. Con voz temblorosa le dijo: yo perdí a mi hijo por el virus. Sentía que no podría seguir, pero hoy, escuchándote, entendí que aún puedo creer. Gracias. Mariana la abrazó sin decir nada. No hacían falta palabras. Ambas sabían que aquel momento era santo. Un pequeño milagro entre dos almas que habían sido quebradas. Sin embargo, seguían de pie. En los días siguientes, Mariana recibió más mensajes, más historias. Cada una era distinta, pero todas tenían algo en común: la certeza de que el amor de Dios puede rescatar incluso lo que parecía perdido. Fue entonces cuando recordó una frase que había escuchado de niña: Dios no promete días sin dolor, pero sí promete estar contigo en cada uno de ellos. Esa verdad se volvió su brújula. Ya no buscaba entender el porqué de todo, sino confiar en el para qué, porque cada herida que había sanado se había convertido en un punto de encuentro con alguien más. Cada lágrima en un puente, cada silencio en una enseñanza. Su corazón, que antes estaba vacío, ahora rebosaba gratitud. No porque todo fuera perfecto, sino porque había descubierto una paz que no dependía de las circunstancias. Una noche, antes de dormir, escribió en su diario: mi recompensa no fue que desapareciera el dolor. Mi recompensa fue descubrir que nunca estuve sola. Y esa frase, tan simple, resumía todo su camino. La fe no la había librado del sufrimiento, pero la había sostenido dentro de él. La había transformado. Meses después, Mariana fue invitada a participar en un programa de radio cristiano. Su voz, al contar su historia, resonó con ternura y verdad. Miles de oyentes se conectaron y muchos enviaron mensajes diciendo que habían sentido la presencia de Dios al escucharla. Esa noche, al volver a casa, encendió la misma vela que solía encender en sus días más oscuros. La miró brillar y con una sonrisa serena dijo en voz baja: gracias, Señor, porque la oscuridad no tuvo la última palabra.
¿Te has preguntado alguna vez cuál es la verdadera recompensa de la fe? Quédate hasta el final, porque en el último capítulo, Mariana descubrirá que los milagros no siempre llegan cuando los pedimos, sino cuando aprendemos a confiar. Han pasado algunos años desde aquellos días de oscuridad. El mundo volvió a moverse, las personas retomaron sus vidas, pero para Mariana nada volvió a ser igual. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque lo había transformado en propósito. Ahora, cada mañana, antes de comenzar su día, se sienta junto a la ventana con una taza de café y una oración en los labios. A veces no pide nada, solo agradece. Agradece haber sobrevivido, haber aprendido, haber creído de nuevo. Su casa ya no está llena de silencio. Las risas de los vecinos, el canto de los pájaros, los mensajes de las personas que acompaña, llenan ese espacio que antes era vacío. Donde antes había sombras, ahora hay paz. Mariana fundó un pequeño grupo de apoyo en su comunidad. Allí, personas que pasaron por pérdidas, ansiedad o depresión se reúnen cada semana para hablar, orar y compartir. No hay discursos ni fórmulas, solo presencia, escucha y fe. Mariana siempre dice: yo no soy consejera ni pastora, solo alguien que fue levantada por amor. Y en cada reunión, cuando ve cómo otros comienzan a sonreír de nuevo, siente que su historia valió la pena. Que aquel grito que una vez lanzó al cielo: dime que todavía hay esperanza, había sido respondido, no con palabras, sino con vidas transformadas. Un día, mientras preparaba una charla, recibió una carta. Era de una joven llamada Lucía, de otro país. La carta decía: estaba a punto de rendirme. Encontré tu vídeo una noche y escuché cómo hablaste de tu depresión. Sentí que Dios me hablaba a través de ti. Hoy estoy viva gracias a esas palabras. Mariana no pudo contener las lágrimas. Sostuvo la carta contra su pecho y susurró: gracias, Señor, que todo dolor que viví sirva para salvar a otros. Y fue en ese instante, con la carta entre las manos y el corazón lleno de gratitud, que comprendió el verdadero milagro. Dios no solo la había rescatado de la oscuridad, la había convertido en instrumento de su luz. Aquel fue el milagro que cambió su destino. No uno visible, no un milagro de espectáculo, sino un milagro silencioso, tejido con amor, fe y perseverancia. Un milagro que comenzó el día en que, rota y cansada, Mariana se atrevió a decir: Señor, no me dejes caer más. Ese fue el momento en que el cielo se inclinó hacia ella. Y desde entonces, su vida se convirtió en testimonio de que Dios siempre escucha, incluso cuando todo parece perdido. Hoy, cuando Mariana mira hacia atrás, ya no ve ruinas, ve el camino recorrido, ve las manos que la sostuvieron, las lágrimas que la purificaron, las voces que la acompañaron, y sobre todo, ve a un Dios que jamás la abandonó. En una de sus últimas reuniones, dijo algo que todos recordaron: a veces, los milagros no se ven, se viven. No llegan cuando tú lo exiges, sino cuando tu corazón está listo para recibirlos. El silencio que un día la atormentó, ahora es su lugar de encuentro con Dios. A menudo se sienta en él, no para llorar, sino para escuchar, porque aprendió que el amor divino no siempre se manifiesta en grandes gestos, sino en pequeñas señales que sostienen el alma. Y así vive, cada día, testificando que la fe no es la ausencia de dolor, sino la certeza de que incluso en medio del dolor, Dios sigue obrando. Mariana ya no teme el silencio, lo abraza, porque sabe que allí comenzó su historia con Dios. Una historia que sigue escribiéndose día a día, en cada vida que toca, en cada alma que vuelve a creer. Tal vez tú también estás atravesando un tiempo de silencio, una temporada de oscuridad o de cansancio del alma. Pero escucha esto: Dios no ha terminado contigo. Él aún escribe tu historia, incluso en medio del dolor. Y cuando menos lo esperes, descubrirás que tu herida también puede convertirse en un milagro.